El gobierno de PSOE Podemos acaba de establecer un férreo control de precios sobre un producto sanitario indispensable ahora mismo, como son las mascarillas. En concreto, las mascarillas quirúrgicas no se podrán vender dentro de nuestro país por un precio superior a 0,96 euros, IVA incluido. De hecho, el gobierno ha justificado este control de precios con el argumento de que, siendo bienes fundamentales, siendo bienes indispensables, no se podía permitir que se estuviesen vendiendo a precios bastante más caros que los anteriores, a 1,5 euros, a 2 euros la unidad. Pero ¿realmente el control de precios está justificado en circunstancias excepcionales como esta? Yo más bien diría todo lo contrario. De entrada, los controles de precios fracasan siempre. El mercado y los precios de mercado son el mecanismo más eficiente que conocemos para economizar el uso de los recursos, es decir, para dirigir los recursos escasos hacia los fines que son socialmente más valiosos. En este caso, un incremento del precio de las mascarillas estaba sirviendo para dos objetivos simultáneos a la vez. Por un lado, el incremento del precio de las mascarillas hace que solo lo adquieran aquellas personas que realmente valoren las mascarillas, que realmente necesiten las mascarillas. Es verdad que puede haber gente que las valore mucho, que las necesite mucho y que no las pueda pagar. Y aquí el gobierno, si de verdad estaba preocupado por esto, podría haber intervenido de un modo muy distinto a cómo ha intervenido finalmente. El gobierno podría haber comprado las mascarillas al precio de mercado y distribuírselas a aquellas personas, por ejemplo el personal sanitario, que o bien no pueden pagar por ellas o bien no tienen por qué pagar por ellas porque están utilizándolas para trabajar. Por tanto, el aumento del precio lo que hace es que seamos más responsables a la hora de comprar un producto que escasea. Pero es que, sobre todo, el incremento del precio lo que consigue es que cada vez más productores estén deseando vender las mascarillas en nuestro país, que, dada la escasez global de mascarillas, España pueda comprar el mayor número posible porque los productores extranjeros ven atractivo venderles mascarillas a los ciudadanos españoles porque están dispuestos a pagar un precio muy alto. Incluso que más oferentes extranjeros, más productores extranjeros se pongan manos a la obra a producir todavía más mascarillas porque es extremadamente rentable producirlas. Sin embargo, el control de precios, establecer un precio máximo tan ridículamente bajo para las mascarillas quirúrgicas, ridículamente bajo en el contexto actual, destroza los dos efectos coordinadores anteriores. Por un lado, lo que consigue es que nadie tenga incentivos a racionar, a economizar su demanda. Si un producto que escasea se vende a un precio irrisorio, todo el mundo tenderá a comprarlo con independencia de si lo necesita mucho o de si lo necesita poco. En el caso de las mascarillas, por ejemplo, habrá una tendencia a comprar mascarillas para acapararlas. ¿Por qué? Porque como su precio es muy bajo y dado que es un bien que necesitamos no solo hoy, sino que previsiblemente vamos a necesitar en el futuro muy lejano, no habrá ningún problema con comprar, si están disponibles, que ese será de verdad el gran problema, con comprar grandes cantidades de las mismas, incluso, insisto, aunque no las necesitemos en el muy corto plazo. Por tanto, yo compraré muchas unidades si tengo la suerte de encontrarlas en las farmacias, pero otras personas ya no las encontrarán porque yo me habré quedado con todas ellas, dado que su precio es ridículamente bajo y que, por tanto, no me importa comprar muchísimas unidades de la misma. Y segundo efecto, si el precio es ridículamente bajo, no compensará ni importar mascarillas ni producir mascarillas o dentro de España o fuera de España. Por tanto, la oferta no solo no se incrementará, que es lo que habría sucedido con los precios más elevados, sino que se restringirá. ¿Qué pasa cuando la demanda se dispara y cuando la oferta se contrae? Pues que hay un desabastecimiento. Hay más gente que quiere comprar el producto que aquella gente que quiere vender el producto. Y por tanto, no hay suficientes unidades para todos aquellos que quieren comprar esa mercancía, ese bien, en estos momentos tan indispensables. En el mercado, cuando esto sucede, como ya hemos dicho, el precio tiende a subir.
¿Para qué tiende a subir? Para que aquellos que lo demandan de más dejen de demandarlo y para que aquellos que no lo ofertan, que no lo venden, pudiendo ofertarlo, por ejemplo, poniéndose a producir más unidades, se lancen a ofertarlo. Pero claro, si el precio está controlado, si impedimos que el precio suba, estos dos efectos saludables no se van a dar. Con lo cual, si hay más gente que quiere comprar de la que quiere vender y no hay dentro del sistema mecanismos que tiendan a corregir este desequilibrio, ¿cómo se corrige el desequilibrio? No se corrige, se perpetúa. Y por tanto, los productos no se vuelven más abundantes, no se vuelven más disponibles para todos, sino que sigue el desabastecimiento sine die, y lo único que sucede es que las pocas unidades que hay dentro del país se entregan no a aquellos que están dispuestos a pagar más por las mismas, sino a aquellos que se coloquen con anterioridad en la cola de la farmacia hasta que se agoten las mascarillas. Ese es el sistema socialista de distribución de recursos, no la capacidad de pago que depende de la previa oferta de bienes y servicios valiosos por parte de una persona en el mercado, sino colocarse en la lista de espera hasta que el burócrata socialista te quiera distribuir los bienes. Si en circunstancias normales el control de precios ya es una auténtica barbaridad porque consigue todo lo opuesto de lo que supuestamente decía que quería conseguir que todo el mundo tuviera mascarillas a un precio muy bajo y al final lo único que consigue es que nadie tenga mascarillas y que las únicas que se puedan lograr sean en el mercado negro a precios absolutamente desorbitados. Pero digo, si de normal esto ya es una auténtica barbaridad y es un auténtico despropósito, en la situación actual en la que se encuentra España es directamente delictuoso. ¿Y por qué? No solo porque sin mascarillas tenemos mucho más riesgo a contagiarnos y por tanto nuestra vida o la de nuestros familiares, la de nuestros allegados, la de nuestra gente cercana en el hogar, vecinos, etcétera, esté en peligro como consecuencia de la falta de un suministro regular de mercancías, sino también porque estamos destrozando, estamos hundiendo la economía a marchas forzadas. Ayer mismo conocimos una estimación del Banco de España que decía que si el confinamiento domiciliario no terminaba a mediados de mayo, sino a mediados de junio, la economía se iba a hundir prácticamente un 13%, la mayor caída desde la Guerra Civil Española. Cada día que pasa estando encerrados en casa sin poder ponernos a producir, a generar riqueza de nuevo, es un día en el que estamos cavando cada vez más hondo y en el que estamos descapitalizando a un ritmo acelerado la economía española. Por tanto, premisa primera, si la economía sigue hibernada, si la economía sigue cerrada, la crisis se vuelve muchísimo más profunda. Segunda premisa que debemos considerar en relación con el tema que estamos tratando: la economía no se puede abrir, no se puede normalizar sin un suministro regular, muy amplio de mascarillas. No solo de mascarillas, también de tests y también de alguna herramienta tecnológica que nos permita la trazabilidad de los contactos de personas infectadas. Pero las mascarillas, no siendo suficientes, sí son condición absolutamente indispensable. Por tanto, sin un suministro regular de mascarillas, la economía no se puede reactivar. Y mientras no se reactive, como decimos, la economía sigue parada y la crisis se sigue profundizando hasta cotas extremadamente graves y preocupantes, cotas nunca vistas en nuestra historia reciente. Y premisa número 3, el control de precios del gobierno impide la normalización del suministro de mercancías, impide que haya mercancías abundantes para todos. Como consecuencia, el control de precios genera desabastecimiento de mascarillas y el desabastecimiento de mascarillas impide que la economía se reactive y por tanto profundiza de manera exagerada en la crisis económica en la que estamos inmersos. El gobierno, con sus políticas absolutamente desnortadas, contrarias a toda evidencia, porque el consenso de los economistas discrepan en muchísimas cosas, pero una de las pocas cosas en las que no discrepan es que los controles de precios son desastrosos. Pues bien,
El gobierno de PSOE y de Podemos, en un momento crítico de nuestra historia, desde un punto de vista sanitario y económico, aplica políticas contrarias a toda evidencia, contrarias a todo consenso, y que se dirigen a profundizar más en el hoyo, a hundir más a la economía española de la que ya lo está. Es un comportamiento absolutamente irresponsable, absolutamente negligente, y que solo hace que ahondar en la absoluta incompetencia con la que este Ejecutivo gestionó primero la crisis del coronavirus, negando que existiera y negándose, por tanto, a tomar medidas preventivas que hubiesen evitado un contagio generalizado, y ahora obstaculizando, impidiendo la regularidad del suministro de material sanitario indispensable para normalizar la economía y, por tanto, hundiendo todavía más a la sociedad española en la miseria. El peor gobierno posible en el peor momento imaginable.